Listo. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos empezando con el en vivo del día de hoy. Mi nombre es Angélica Benavides. Bienvenidos a todos ustedes a una transmisión más de estas cápsulas o de esta serie que estamos realizando, Derecho en Vivo, con el fin de que pues podamos platicar de varios tópicos del derecho y podamos hacer llegar la información a todos ustedes en sus casitas. Para empezar la plática, mientras tanto los saludo. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hello, Dani. Hola, hola Angie, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, aquí en la oficina, Te tocó día trabajando. de oficina. Ahora sí me tocó. Ahora sí te tocó día de oficina. ¿Qué tal el clima? Está haciendo frío, ¿no? ¿Está haciendo frío? Pues ves que en la mañana comentaron que ya entró el Frente Frío número 3, me parece. Exactamente. Pues ahora sí hay que cargar con la chamarra, el paraguas y El todo. paraguas, la chamarra y todo lo necesario para no sufrir de las inclemencias del tiempo. Y es. Pero bueno, pues les decía a todos que gracias evidentemente por compartir su tiempo con nosotros. Como siempre, pues le damos la bienvenida a Dani, que nos hace favor de acompañarnos semana tras semana. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre es sensible, porque evidentemente implica pues la disposición de tus bienes a efecto después de que fallezcas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los testamentos el día de hoy. ¿Cómo ves, Dani? Pues me parece un tema muy ad hoc, justamente en este mes de septiembre, que es el mes de testamento. Entonces, como tú bien dices, pues es un tema sensible, pero como dicen por ahí, es importante para no heredar problemas, mejor ahorita disponer de tus bienes para el futuro. Entonces, pues, Exactamente. qué bueno que nos vas a hablar de este tema. Precisamente me gustaría que nos platicaras cómo puede una persona disponer qué va a pasar con sus bienes cuando ella fallezca. Pues sí, mira, precisamente la manera en la que tú puedes disponer qué va a suceder con todo ese patrimonio que tú ya hiciste en vida, ya sea, llamémosle terrenos, casas, automóvil, incluso cosas, joyas, créditos, obras de arte, o sea, todo aquello que tú hayas hecho de tu patrimonio durante tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para transmitirlo después de que tú ya no estés? Y precisamente para eso sirven los testamentos. Esa es la manera en la que tú puedes disponer de todas estas cosas de las que tú te hiciste en vida para que vayan a parar a la persona a la que tú decidas que vayan a parar en la proporción en la que tú decidas. Entonces, tú como testador puedes disponer de todos tus bienes o de parte de tus bienes o solo de algunos o solo o incluso de una manera universal en la que tú puedas decidir a quién le quieres dejar qué cosa y en qué proporciones, ¿no? Entonces, precisamente el testamento es la manera en la que tú puedes transmitir todos estos bienes de los que hayas adquirido durante toda tu vida. ¿Ok? Entonces, si yo voy a disponer de mis bienes a través de un testamento, me gustaría, si se puede, que nos ampliaras un poquito más la definición de testamento. Pues mira, el testamento es un acto que realiza una persona, es personalísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente la persona que va a testar lo puede realizar. Vaya, no puedo ir con 5 personas y todas vamos a testar en el mismo testamento, no. O sea, aquí es una persona, acude con un notario público a otorgar su testamento de manera personal. No se puede realizar a través de otras figuras jurídicas, sino que tú tienes que acudir personalmente con el notario, porque el notario tiene que verificar que tú seas una persona que está apta y dentro de sus capacidades legales y capacidades físicas para poder otorgar esta disposición testamentaria. Entonces, no lo podemos hacer a través de representante, no podemos hacer este trámite más que de manera absoluta y totalmente personal. Es un instrumento que se va a plasmar en una escritura pública. Es un acto que es revocable. Esto quiere decir que yo puedo hacer testamento ahorita y tal vez en unos meses o en unos años hacer otro testamento y ese nuevo testamento va a revocar al anterior. Aunque no lo diga el testamento como tal, por definición de la ley, una vez que tú otorgas un nuevo testamento, el testamento anterior queda revocado.
salvo que haya alguna disposición en el Nuevo Testamento que más bien que haya una disposición en el anterior testamento que no menciones en el nuevo, entonces subsistirá el anterior, pero por regla general el testamento nuevo va a revocar al anterior. Es un acto solemne. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con ciertas particularidades de la ley para que pueda surtir sus plenos efectos. Y estos actos en general van a ser a través de, o este acto va a ser a través del cual una persona disponga de sus bienes, sus derechos, o incluso pueda declarar o cumplir deberes una vez que haya fallecido. Así, esto es un testamento, Dan. Entonces, a ver, haciendo remembranza, es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne. Y Y nos solemne. dijiste que se puede, ajá, que se tiene que otorgar ante escritura pública. Ante notario Y, público en una escritura pública. pero solamente ante notario público podría otorgarlo ante un corredor público, por ejemplo, o en el caso de las personas que están en el extranjero, ¿ante quién lo pueden otorgar? Ok, un corredor público no se puede otorgar un testamento ante un corredor público porque los corredores públicos solo se hacen cargo de ciertas cuestiones en materia de comercio y este no es un acto de comercio, es un acto eminentemente de materia civil. Entonces solamente se puede otorgar a través de un notario público, pero para el caso de las personas mexicanas, por ejemplo, que radican en el extranjero, pueden acudir al consulado mexicano más cercano de su domicilio para poder solicitar que se realice el testamento, evidentemente a través del pago de los derechos que te pide el consulado y el llenado de los formularios que normalmente te otorgan, porque en ese caso el cónsul va a fungir como si fuera un notario público. Va a tener esta fe para que pueda tirar o otorgar esta escritura pública de testamento, pero eso solamente es en las personas mexicanas que están fuera de nuestro país, dentro del territorio mexicano, forzosamente con un notario público. Ok, y de ahí, pues yo creo que viene el nombre precisamente de testamento público abierto, ¿no? Ante el fedatario público. Exactamente. Y, Hay varias clases de testamento, pero el común, el más usado y el que pues siempre está a la orden del día es precisamente el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario público en una escritura pública, que es el general, ¿no? Que es precisamente en el que vamos a fijar nuestra atención el día de hoy. ok, el común, digamos. Y ese Exacto. testamento, ¿quién lo puede otorgar y qué personas a lo mejor no podrían? Pues mira, todas las personas en general pueden otorgar un testamento, salvo dos disposiciones de la ley que hay unas prohibiciones, ¿no? Primero, personas menores de 16 años no pueden otorgar un testamento porque hay una prohibición de la ley para ello y tampoco las personas que no gocen de su pleno juicio de sus capacidades, estamos hablando de las personas que por definición de la ley nosotros llamamos incapaces, tampoco pueden otorgar testamento. De ahí en fuera, cualquier otra persona lo puede realizar. Perfecto, pues en general es para todos, excepto estas prohibiciones que nos mencionaste. ¿Y qué puedo otorgar en un testamento? ¿Qué puedo disponer en él? Pues fíjate que esa es la pregunta más interesante, porque la mayor parte de la gente no hace testamento por una creencia errónea de que, ay, pues es que no tengo nada, ¿no? Pero a veces sí tenemos cuestiones o derechos y demás que no hemos vislumbrado, ¿no? Por ahí tal vez le prestamos a alguien dinero y entonces podemos heredar nosotros los derechos crediticios. Tal vez por ahí tenemos objetos de valor que no necesariamente son una casa, un coche, ¿no? Puede ser alguna pintura, alguna alhaja o alguna cuestión, alguna antigüedad. Eso también lo podemos heredar. Entonces, ¿qué podemos heredar o qué podemos disponer en un testamento? Todos los derechos, absolutamente todos los derechos, como el derecho de crédito, los derechos hereditarios. Por ejemplo, si yo heredé por una asociación, una cuestión, algunos derechos sobre una masa hereditaria que no es la mía, pero ya soy declarado heredero y durante mi vida no realicé el trámite para hacer la adjudicación y demás, puedo yo heredar esa clase de derechos. También los bienes en general, los bienes muebles, estamos hablando de automóviles, joyas, y los bienes inmuebles, las casas, los terrenos, son las cosas que por lo general podemos disponer. Tú puedes señalar cuántos de esos bienes quieres que se le queden a determinadas personas y en determinado porcentaje, ya sea de una forma en conjunto o de una forma específica. Cuando nosotros le dejamos a alguien
algo de manera específica, estamos hablando de un legado. Cuando hablamos de manera general, estamos hablando de una herencia o la postura del heredero, perdón, en general. Entonces, pues estas personas de las que hablamos se llaman herederos. Entonces, tú puedes señalar cuántos herederos tú quieras y cuántos bienes tú quieras. Puede ser todos tus bienes, puede ser parte de tus bienes, le puedes dejar a todos tus hijos, a tus nietos, a tus primos, a tus amigos, a quien tú quieras, porque aquí para cuestión de heredar no hace falta que seas familiar. Si la persona le quiere dar a alguien que es su mejor amigo o que es alguien importante y le quiere dejar algo, lo puede hacer sin ningún problema y sin necesidad de que tenga que haber un vínculo familiar para poder heredar. Entonces, tú le puedes heredar tus cosas a quien tú quieras sin ningún problema. Por ahí tenemos un pequeño problema técnico con Dani, creo que se nos desconectó. Mientras tanto, pues bueno, vamos a seguir saludándonos a todos. Entonces, tratándose de este tema, ya se desconectó Dani, pero bueno, seguimos platicando del tema. Entonces les decía, tú puedes heredar todos tus bienes en específico o en conjunto. Se los puedes heredar a una persona o a varias personas. Y tú puedes heredarle a la persona que tú quieras sin necesidad de que haya un vínculo de afinidad o de parentesco con esta persona, ¿sale? Entonces, tantos herederos como queramos, como tantos bienes como queramos disponer. Hola, Dani, de nuevo. Sí, estábamos terminando de decir que, bueno, cuántos que podemos heredar los bienes a quien queramos y en la proporción en la que nosotros queramos, sin ningún problema, no hay ninguna limitación, no hay que le tengas que dejar algo a alguien en específico, o que solamente puedes tener 3 herederos o 10 herederos, o que solamente le puedes heredar a tus papás, a tus hijos o a tu esposa, o a tu esposo o a tu concubino, ¿no? O sea, tú le puedes heredar a quien tú quieras de la manera que tú quieras. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Es una duda que normalmente surge cuando en los testamentos hay una institución de un heredero, pero ese heredero no puede heredar porque sea incapaz o porque se haya vuelto incapaz. Tal vez cuando se mencionó en la herencia o se le mencionó como heredero una persona totalmente capaz y después sufre un accidente y por desgracia ya no se puede hacer cargo de sus capacidades por sí mismo y entonces ya no puede heredar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos el caso, por ejemplo, de los hijos póstumos, que es cuando fallecemos y obviamente la pareja está embarazada y el bebé va a nacer después de que nosotros estemos, bueno, de que hayamos fallecido, ¿no? En ese caso, entonces, si por ejemplo, en el caso del hijo póstumo, si el heredero nace viable, bien y sin ningún problema, entonces sí será considerado heredero. Si el pequeño no es viable, entonces no puede ser considerado heredero. Y aunque en un testamento nosotros pongamos varios herederos y esos herederos, pues por alguna cuestión de ley no puedan heredar o estén impedidos de heredar, de cualquier manera el testamento sigue siendo totalmente válido. Nada más hay que atender, a lo demás, y en esa situación en específico, pues habría que atender si es válida o no válida, dependiendo si puede o no puede heredar la persona, y se atenderá entonces las cuestiones de la sucesión legítima, que se acuerdan que ya en un capítulo anterior habíamos hablado de los tipos de sucesión, la testamentaria y la legítima. Pues en el caso en el que en un testamento pues haya esta clase de cuestiones, se atenderá a la literalidad del testamento para lo demás, y para en ese caso en específico podríamos estar hablando ya de una sucesión legítima. Cuando, por ejemplo, en un testamento que es súper común, hay errores en el nombre, de repente dicen, ay, es que yo no me llamo Chencha Pérez con Z, sino Chencha Pérez con S, ¿no? Entonces, o hay alguna cuestión así que como que pudiera crear confusión, no hay ningún problema. Finalmente, el que hayan escrito mal, pues puede ser incluso un error de dedo. Lo importante aquí es que se pueda identificar plenamente a la persona a la que se quiso heredar. Si no existe esta plena identificación, o hay, por ejemplo, muchas personas con el mismo nombre, por ejemplo, como en el caso de 100 años de soledad, que todo el mundo se llamaba igual, imagínate que ahí ponemos el nombre de uno y pues resulta que hay 5 o 6 personas que se llaman igual. Entonces, en este caso, como no podemos identificar, pues estaríamos hablando de que esa institución de heredero pues se considera como si no se hubiera puesto, porque la condición aquí es
tenemos que poder identificar los bienes que vamos a heredar y tenemos que poder identificar a las personas a las que vamos a heredar. Entonces, si no podemos identificar el bien o no podemos identificar a la persona, pues esa disposición se tendrá como si no se hubiera puesto. Pero por lo demás, todo lo demás, el testamento sigue siendo totalmente válido. ¿Qué otra cosa podemos señalar en un testamento? Podemos señalar quiénes queremos que finjan como tutores de nuestros hijos o de las personas incapaces a nuestro cargo. Probablemente, pues bueno, estamos pensando a lo mejor en un matrimonio o a lo mejor en una madre soltera o en un padre soltero, que a lo mejor no figura la otra figura paterna y pensando que pudiéramos tener desgraciadamente un accidente, Dios no lo quiera, pero puede suceder. Entonces, podemos atender a quién queremos que después de que nosotros no estemos pueda hacerse cargo de nuestros hijos, o sea, pueda ser su tutor en esta cuestión. Entonces, nosotros podemos identificar quién queremos que sea precisamente para que se haga cargo de esta tutela, ¿no? También podemos nosotros señalar quiénes queremos que sean los albaceas. Ya habíamos hablado en el capítulo de las sucesiones que los albaceas son estas personas encargadas de administrar la herencia para efecto de hacer cumplir las disposiciones testamentarias o las disposiciones de la sucesión legítima en su caso. También podemos reconocer hijos. Tal vez toda la vida tuvimos un hijo por ahí y no quisimos reconocerlo, pues entonces en el testamento podemos reconocer hijos. También podemos reconocer obligaciones. A lo mejor por ahí le debemos a alguien y nunca hicimos este reconocimiento. Podemos hacer reconocimientos de adeudo incluso en este testamento. Podemos señalar, por ejemplo, si ya tenemos hijos, de qué manera se va a cumplir con la obligación de los alimentos una vez que yo fallezca, porque pues el que yo fallezca no quiere decir que el niño o la niña pues deje de necesitar alimentos. Entonces podemos disponer de parte de los bienes o de una cuestión de los bienes o de una cantidad de bienes para que sea dada como pensión a todos los acreedores alimentarios. En el caso, por ejemplo, de los testamentos en donde hay menores de edad o hay incapaces, es decir, hay acreedores alimentarios en este caso, y no ponemos cómo o de qué manera vamos a cumplir con estas necesidades alimenticias, entonces decimos que el testamento es inoficioso, o sea que digamos que no tiene sentido, porque una de las obligaciones principales, también ya lo hemos hablado en otros capítulos, es precisamente la cuestión alimentaria. Entonces, por ser una cuestión de derecho público y de urgencia y de cuidado social y demás, entonces, en este caso, si nosotros no ponemos una pensión para nuestros acreedores alimentarios, aunque no lo hayamos puesto, se va a disponer de una parte de la masa hereditaria para poder cumplir con estos compromisos alimenticios, ¿no? A menos de que en el propio testamento hayamos puesto como condición para alguien, a efecto de heredar, que a lo mejor le dejamos la casa, pero le tiene que dar alimentos a nuestro hijo, ¿no? Entonces, si estuviera a cargo de alguien, no se agarra de la masa hereditaria, pero si no pusimos esto, entonces sí van a agarrar una parte de la masa hereditaria para poder cumplir con las obligaciones alimenticias y lo demás va a quedar justo como la voluntad del testador quiso, ¿no? Y se va a hacer cumplir de esa manera. Podemos constituir usufructos también, o sea, podemos decir, por ejemplo, a lo mejor yo tengo 2 hijos y tal vez uno le dejo la casa como tal y al otro le dejo el usufructo, ¿no? O puedo dejar derechos de habitación también. Probablemente yo tenga un inmueble y quiero que a lo mejor le dejo la propiedad como tal a uno de mis hijos o a mi esposa, y la habitación, el derecho de habitación a todos mis hijos, ¿no? Es que hay una universalidad de maneras en las que tú puedes disponer de tus bienes, no nada más decir, le dejo todos mis bienes a Chencha y a Pedra, ¿no? O sea, puedes disponer modalidades. Por eso es importante que se acerquen a nosotros para que, de acuerdo a sus necesidades, nosotros podamos hacer un proyecto que incluso ustedes puedan llevar después al notario para que puedan otorgar el testamento. Porque hay muchas maneras en las que usted puede disponer de todos sus bienes, no nada más de una manera genérica en dejarle la propiedad a alguien, ¿no? O sea, le podemos dejar la propiedad a alguien, pero el usufructo a alguien más, pero el derecho de habitación a alguien más. Incluso podemos establecer condiciones en este testamento, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, para que la casa, voy a dejar como, le voy a dejar el legado a mi hija Tania de la casa X, ¿no? Pero con la condición de que le dé alimentos a mi otra hija que todavía es menor de edad, por ejemplo, ¿no? Cosas que no podemos hacer y que es súper común y hasta en las películas salen, ¿no? El hecho de que
le prohíbo a mi sobrino o a mi nieto que se case con fulano o con sultana, ¿no? O se tiene que casar para que entonces yo le dé la herencia. Esas cosas están prohibidas, aunque nosotros las pongamos o aunque el notario se prestara a ponerlas. Evidentemente es una cuestión que no puede ser cumplida porque transgrede los derechos de los demás, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no podemos obligar a alguien para adquirir una casa que se case con alguien en específico o que no se case, ¿sale? Pero sí podemos poner ciertas condiciones como voy a dejar que, no sé, le dejo el derecho de habitación a mi esposa mientras no se case con alguien más. Entonces, si no se casa con alguien más, seguirá teniendo el derecho de habitación. Si se casa con alguien más, pues el derecho se va a terminar, ¿no? Incluso podemos dejar obligaciones por tiempo. O sea, podemos decir, no sé, tal vez tenemos un negocio, ese negocio se lo vamos a heredar a una persona, le dejamos el usufructo a otra persona, o le dejamos cierta renta, por ejemplo, es decir, le vamos a dar una cantidad. El negocio es para mi hija Juana, pero le tiene que dar una cantidad mensual de X cantidad económica a su otra hermana por 5 meses, un año, etcétera. O sea, podemos hacer incluso pues obligaciones temporales, no necesariamente perpetuas. Entonces, hay una gran variedad y manera en la que podemos disponer de los bienes para después de que nosotros ya no estemos en este plano, y precisamente pues la idea es evitar que haya conflictos familiares el día de mañana, ¿no? No podemos pedirle tampoco, por ejemplo, a alguien que ponga o como heredero, que no pueda revocar el testamento, ¿no? O sea, poner como una cláusula de que no, este testamento ya no se puede revocar nunca. Eso, pues no, obviamente es totalmente nulo. Pues qué importante saber que de un testamento puedes realmente hacer un traje a la medida y no es como la mayoría nos lo imaginamos de hacer una herencia genérica, por así decirlo. Y que hay ciertas situaciones que son ilegales, condiciones que se tendrán por no puestas, pero el testamento seguirá siendo válido. Y Exactamente. fíjate que hablando ahorita de la validez, estoy recordando otro capítulo en el que, justamente de las sucesiones, en la que veíamos que se puede impugnar la validez de un testamento. Entonces, ¿en qué casos un testamento podría ser no válido? Pues mira, tenemos varias circunstancias por las que un testamento podría llamarse no válido. Tenemos desde la inexistencia, que es, por ejemplo, cuando un testador no manifiesta su voluntad de una manera clara y expresa, o sea, que el testamento esté tan mal redactado que no se pueda entender qué es lo que le deja a quién ni de qué manera, ¿no? Cuando eso pasa, es prácticamente inexistente el testamento. También es inexistente cuando no se otorga con las solemnidades de la ley. Por ejemplo, el clásico caso del cliente que nos llega con una cartita escrita a mano por la persona que ya falleció, que dice ahí que le deja su casa a su hija y su coche a su otra hija. O sea, eso no es un testamento porque no está otorgado de acuerdo a la ley. Entonces, o sea, es una cuestión inexistente, por lo tanto, no tendría validez. La otra sería los casos de nulidad. Esto, ¿cuándo se actualiza? Pues bueno, normalmente, o el caso más común, cuando el testamento fue otorgado bajo violencia o bajo alguna circunstancia que vaya a viciar su consentimiento, ¿no? El clásico caso de la abuelita que vivía con alguien y entonces, pues la hija o el hijo que la cuidaba o el nieto que la cuidaba se la lleva a hacer testamento sin avisarle a los demás y la coacciona para que le deje los bienes, ¿no? Entonces, esto hasta es como de película, pero sí pasa. Entonces, en esos casos en que la persona que fue a testar se sentía violentada o ese consentimiento fue dado de una manera obligada, estamos hablando de una nulidad de testamento. También cuando se otorga y la persona no tenía las capacidades legales suficientes y plenas para poder otorgar ese testamento. Por ejemplo, sería inconcebible que se otorgara un testamento de una persona que se encuentra en coma, ¿no? Si eso pasara, pues evidentemente es nulo, ¿no? O de una persona, por ejemplo, que sufriera de Alzheimer y que ya no tuviera el pleno goce de sus facultades mentales, también no puede otorgar un testamento. Entonces, eso también es una cuestión de nulidad por vicios del consentimiento. Entonces, ahí prácticamente podríamos nulificar el testamento, ¿no? Les decía, si en el testamento ponemos también ahí que ese es el único testamento y que aunque otorguemos otro ya no se puede revocar, eso pues también sería una disposición nula, ¿no? Porque en sí el derecho a testar
es irrevocable. Todos podemos testar lo que queramos. Solamente que tenemos que cumplir con las salvedades de la ley y tener obviamente las capacidades plenas para hacerlo, ¿no? Ya también les había comentado que pues existe, digamos que una revocación automática porque el testamento nuevo va a revocar al testamento anterior, aunque no lo diga el Nuevo Testamento, va a revocar al anterior. Y existe también otra parte en donde podría no tener validez el testamento, y esto es cuando hay disposiciones testamentarias que caducan o que quedan sin efecto. ¿Por qué? Porque aquel legatario o heredero que se haya instituido en el testamento haya muerto antes que el testador. Entonces, si yo quiero que mi hija tenga, o la declaro heredera, pero mi hija muere antes que yo, esa institución pues ha caducado porque ya no se puede actualizar. Digamos que la condición aquí para que tú heredes es que tú tienes que sobrevivir al testador. El testador se tiene que morir antes que tú. Si tú te mueres antes, pues ya no se actualiza la cuestión de heredero y pues tú no puedes heredar. Por lo tanto, tus hijos, los hijos de tus hijos o la gente que te pudiera heredar, pues tampoco puede heredar porque no se actualiza o digamos, no se puede declarar heredero a alguien que ha fallecido antes que el testador. También cuando les comentaba, sobreviene alguna cuestión a lo mejor que nos hace incapaces para heredar, tal vez cuando se nos nombró en el testamento, pues éramos una persona totalmente sana, sin ningún problema, pero después, por cuestiones azares del destino, tenemos alguna enfermedad, como por ejemplo el Alzheimer o alguna otra cuestión que nos impida o nos incapacite heredar. Y también, pues, cuando hayamos renunciado a ese derecho, ¿no? Lo que nosotros llamamos repudiar la herencia. O sea, cuando no queremos ni cumplir con las condiciones, ni la carga, ni nos interesa, ni nada por el estilo, nosotros podemos renunciar, no aceptar absolutamente nada, y entonces en ese caso, pues, evidentemente esa parte del testamento, pues, no se va a poder cumplir, ¿no? Entonces podríamos hablar de los casos en los que pudiera no tener validez un testamento de manera como general, ¿no? Claro, y pues ahí ya entraríamos a la sucesión legítima de la que nos hablaste en otro capítulo. Exactamente. Pero, volviendo a nuestra charla de hoy, pues ya nos explicaste quiénes son las personas que pueden otorgar un testamento, cuáles son las excepciones, pero ahora, ¿cuáles son los requisitos para otorgar un testamento? Pues bueno, la primera, como ya dijimos, es que tengamos la facultad de poder otorgar un testamento, que no seamos menores de 16 años, que estemos en plenas capacidades mentales para poder disponer de los bienes. Segundo, pues que acudamos ante un notario, ¿no? Que es el que es el que va a tirar la escritura en donde nosotros otorgaremos este testamento. Tenemos que presentar, obviamente, pues documentos de identificación, ¿no? Para acreditar que efectivamente nosotros somos la persona que va a testar. Y normalmente en las notarías te dan algunos formularios que hay que llenar, precisamente para hacer mucho más accesible y más fácil la redacción y la comprensión del testamento. No es necesario, por ejemplo, llevar los documentos que acrediten nuestra propiedad a los derechos que queremos heredar. O sea, no vamos a llevar, no sé, si tenemos ahí 10 terrenos, no vamos a llevar las escrituras de los 10 terrenos, ¿no? O sea, no es necesario, pero sí es necesario poderlos identificar, como ya mencionamos. Y debemos de cumplir o se debe de cumplir con la solemnidad, que es este acto que tiene que ser prácticamente al pie de la letra, porque si no, ya dijimos que puede dar pues pie a la inexistencia o, dependiendo del grado, pues a las nulidades, ¿no? ¿Qué es esto? Uno, debemos, cuando acudimos al notario y ya estamos en pro de otorgar la escritura de testamento, tenemos que expresar la voluntad de una manera clara y terminante, que no deje lugar a dudas a la identificación de los bienes como a la identificación de aquellos que estamos nosotros declarando como herederos o legatarios. Así, el notario va a redactar evidentemente las cláusulas del testamento, que tienen que ser sujetas estrictamente a la voluntad del testador. El notario no puede hacer y decir lo que él quiera, sino solamente lo que el testador le está pidiendo que ponga. Una vez que ya está esto, el notario debe de leer en voz alta esta escritura y debe de incitar al testador a que también la lea por sí mismo, de ser posible. ¿Para qué? Para que no haya problemas en la cuestión de la interpretación y quede totalmente claro, y el propio testador manifieste su conformidad con el contenido del testamento. Si todo está bien, entonces
se debe de firmar la escritura, la tiene que firmar obviamente el testador, el notario, los testigos que son muy importantes, y en el caso de que se haya necesitado un intérprete porque el testador no sepa hablar español o porque necesita un intérprete especial porque tal vez necesita algo de lenguaje a señas, entonces también tendrá que firmar en ese caso el intérprete. Estas condiciones se tienen que cumplir porque es súper, súper común que, por ejemplo, nosotros veamos escrituras de testamentos en donde venga por ahí, no sé, que el testamento se empezó a otorgar a las 11 de la mañana y que se finalizó a las 11:02. Entonces, es imposible que se pueda otorgar un testamento en 2 minutos. Entonces, ese simple hecho puede dar lugar a una inexistencia o a una nulidad, dependiendo, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención a los detalles, a que se cumpla con esta cuestión de la solemnidad. Si no se lee el testamento en voz alta, es también un problema, porque es uno de los requisitos de la solemnidad, ¿vale? Pues, Y en este sentido, pues también debemos cuidar mucho, por ejemplo, el detalle de los testigos, ¿sale? O sea, los testigos tienen que conocer el mismo idioma que el testador. Si, por ejemplo, el testador no es, va a otorgar su testamento a lo mejor, o tal vez hable una lengua indígena, el testigo tiene que conocer la lengua indígena del testador. Si no es así, entonces no es posible, a menos de que obviamente hayamos usado intérpretes, ¿no? Tiene que estar el testigo también, pues, en sus plenas capacidades mentales porque está atestiguando lo que está diciendo el testador. No puede ser, la esposa no puede ser testigo, ni los parientes por cuarto grado de consanguinidad, y tampoco por segundo de afinidad, y tampoco tienen que tener relación ni con el testador ni con el notario. Así, una cosa que normalmente se acostumbra, pues es que empleados de la notaría firmen como testigos. Eso no es posible. No deben de tener una relación de trabajo con el notario. Y el testamento debe de ser firmado por el testador, salvo que, por ejemplo, hay casos en los que pues, las personas no pueden o no saben firmar. Si ese fuera el caso, se estampa la huella digital del testador y se le pide a uno de los testigos que a su ruego firme por el testador. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya lo hablábamos, ¿no? Si el testador no sabe el idioma español, entonces necesitará de un intérprete para que él pueda redactar, incluso se le puede pedir, si sabe leer y escribir, que él redacte de su puño y letra el testamento para después ser traducido al español. Y eso se va a sentar de todas maneras en los protocolos, ¿sale? Y, por ejemplo, si el testador es sordo, entonces se le pedirá que lea el testamento para que pueda así tener plena conciencia de que lo que está escrito ahí es su verdadera voluntad. El punto aquí es que siempre hay que verificar que la voluntad exacta del testador sea lo que dice el testamento, que no haya ninguna contradicción, porque precisamente es lo que se va a plasmar, la voluntad del propio testador, no la del testigo, no la del notario, no la de nadie más, sino del propio testador. Entonces es muy importante cuidar esos detalles para que el día de mañana, pues no nos venga por ahí un juicio de nulidad de testamento. pues qué importantes son estas solemnidades o formalidades que mencionas justamente para darle validez a tu testamento y que todo está previsto. Ajá, que si no sabe o no puede firmar o si no sabe leer o es ciego o es sordo, o sea, siempre hay como un mecanismo para que quede de manera palpable que sí fue la voluntad del testador el disponer de Exactamente. sus bienes de esa manera. Exactamente, es súper importante que sepan porque digo también, pues hay gente que no se anima, ¿no? Por ciertas cuestiones ay, es que no sé leer y no sé escribir, no importa. O sea, hay mecanismos que la ley señala para que tú puedas otorgar tu testamento, aunque tú no sepas leer y escribir, aunque tú no sepas español, aunque tú no puedas escuchar, aunque tú no puedas hablar, ¿sale? O sea, hay mecanismos que señala la ley para que se pueda plasmar tu voluntad en precisamente este testamento. Entonces, que eso no los inhiba a realizar el testamento como tal, y tampoco, como lo comentábamos, ¿no? Que tampoco los inhiba el hecho de creer que no tenemos nada, ¿no? O sea, si tenemos hijos es importante, tal vez no tenemos bienes, pero tenemos hijos. Es importante que nosotros podamos dejar un tutor que cuide de ellos, ¿no? Y O pues, incluso mascotas, ¿no? Que ya se ocupa mucho el día de hoy. Podemos nosotros determinar como condición, por ejemplo, a alguien que cuide a nuestra mascota para saber qué va a pasar con ella después de nosotros y tener la seguridad de que pues va a estar a salvo. así es, no se trata nada más de
heredar los bienes, sino como bien nos explicaste, también hay disposiciones para saber cómo tú vas a poder garantizar el cuidado, la alimentación de los tuyos después de tu fallecimiento. Claro, o reconocer, ¿no? Como lo que hablábamos, o sea, incluso de reconocer hechos, ¿no? Reconocer hijos, reconocer adeudos, etcétera. O sea, sí es sumamente importante. O sea, no solo se trata de dejar bienes, sino se trata de asegurarse de que, pues, los derechos, obligaciones y si es que sí, si tienes bienes, pues lleguen o se puedan resolver de una mejor manera a efecto cuando tú ya no estés, ¿no? O sea, tratar de evitar problemas entre la familia y a futuro, ¿no? Esa es precisamente la idea, prevenir. Claro, y que no se diga, bueno, pues como ya falleció, ahora a nadie se le va a pagar esta deuda, ¿no? Ese tipo Exactamente. de cuestiones. Pues Ajá. creo que hasta aquí muy bien explicado, muy completo, eh, pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, o en lo que nuestros compañeros nos van redactando alguna interrogante que tengan, algunos puntos que te gustaría dar a manera de conclusión. Pues mira, el punto número uno es acérquense siempre a un profesional de derecho para que les pueda explicar todo el mundo y abanico de posibilidades que ustedes tienen para poder, en este caso del testamento, pues disponer de sus bienes, ¿no? Porque como lo comentábamos, a veces tal vez el patrimonio que hicimos no es mucho, pero podemos establecer una manera en la que podamos cubrir todas esas obligaciones, no específicamente dejándole la pura propiedad a alguien, ¿no? Sino como lo comentábamos, ¿no? Desmenuzando todos los derechos que nosotros podemos tener para efecto, pues, de cumplir con esas obligaciones o de salvaguardar a nuestra familia. Entonces, acérquense con un profesional de derecho para que les pueda despejar todas las dudas y para que les pueda hacer un buen plan de qué va a suceder con sus bienes cuando ustedes ya no estén. No tengan miedo, yo sé que es un tema muy álgido porque obviamente nadie se quiere morir, pero pues es una realidad y es mucho mejor si nosotros dejamos en claro qué es lo que queremos que suceda con esos bienes para evitar problemas pues, de cuestiones familiares, ¿no? Porque es súper común que la familia una vez que alguien fallece y hay bienes de por medio, se separe y se fracture, ¿no? Entonces la idea es que eso no pase y que pues al fin y al cabo es tu patrimonio, es lo que tú hiciste en toda tu vida, tú puedes disponer de él como tú quieras para el futuro y cuando tú ya no estés, ¿no? Entonces, las recomendaciones serían esas, precisamente, acérquense a un profesional, no tengan miedo porque no sepan cómo ni nada, precisamente para eso están los profesionales, para que los puedan orientar el cómo y el qué, y traten siempre pues de salvaguardar pues incluso hasta sus hijos, ¿no? O sea, si tal vez no tenemos bienes, pero tenemos hijos, pues sería buena idea que nosotros pudiéramos implementarles un tutor. Ujú. Pues sí, yo creo que hay muchas posibilidades, muchos casos específicos y pues adecuar el testamento a cada situación, muy bueno. Entonces, pues vamos a ver. A ver si alguien tiene por ahí. Recuerden que siempre al final de todas estas sesiones nosotros contestamos todas sus dudas. Así es. Así es. Y si no, pues bueno, ya saben que si por alguna razón pues no tienen dudas ahorita, vamos a dejar el video en el IGTV para que lo puedan ver. A ver, dice, por ahí hay una preguntita, ¿no, Dani? Deitzel, sí, nos pregunta, si el testador fue obligado a realizar el testamento, ¿cómo se puede demostrar eso? Bueno, eso ya sería a través de un juicio de nulidad de testamento y hay que ver las circunstancias en las que se dio esa supuesta obligación, ¿no? Digo, no es como una manera genérica, no es magia de, ay, yo digo que lo obligaron y ya, ¿no? O sea, hay que ver muchas circunstancias, les comentaba, ¿no? Desde, por ejemplo, cuidar los detalles de la escritura para ver si fue bien redactada, si la hora estaba bien, si la persona estaba en pleno uso de sus facultades, desde ahí hasta pues ver ya las propias circunstancias o los hechos que rodearon ese otorgamiento de ese testamento, ¿no? Entonces, habría que ver la situación en particular, pero se puede demostrar evidentemente a través de el caudal probatorio que se tenga, desde testigos, dependiendo si estaba enfermo, por ejemplo, informes médicos, y esa clase de cosas, o incluso si la persona que lo llevó obligado y fue nombrado heredero, pues cometió a lo mejor algún delito en contra
del testador, pues ahí también podríamos nosotros impugnar esa institución de heredero, porque pues no podría heredar precisamente por esa razón, ¿no? Entonces, habría que analizar el caso en específico. Es posible, sí, sí se puede demostrar, pero habría que analizar los hechos en específico para saber qué caudal probatorio es con el que contamos, para nosotros así acceder en un juicio de nulidad a impugnar estas disposiciones testamentarias. Pues creo que ya no tenemos más preguntas por aquí. Gracias por tu amena charla, muy interesante el tema como siempre. Y pues decirle a nuestros amigos que no nos dejen de ver, nos sigan la próxima semana con otro tema que ya les haremos saber. Como saben, pues ya esta cápsula es fija todos los viernes a las 4:30. Por aquí los esperamos y como siempre, un placer y muchas gracias por habernos acompañado el día de Pues hoy. sí, Dani, un placer. ¿Algo que quieras decirnos para despedir, Angie? Pues nada más recordarles que pues estamos nosotros abiertos a todas sus preguntas, a sus comentarios y demás, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, incluso hasta nuestras vías telefónicas. Nos pueden dejar un comentario, nos pueden mandar un inbox, no hay ningún problema, nosotros podemos contactarlos si ustedes nos dejan algún comentario por ahí. Y si después tuvieran alguna otra cuestión o comentario, pues bueno, háganoslo saber. De cualquier manera, nosotros les vamos a dejar en el IGTV este video para que ustedes lo puedan checar. Recuerden recomendarnos con sus amigos, posten nuestro contenido, por favor, para que llegue a más gente. Y por ahí creo que hay una última pregunta antes de que cerremos, Sí, Dani, alguien que acaba de preguntar. estamos bien en tiempo todavía. Joana nos pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un hijo con discapacidad para manejarse por sí mismo, pero no tengo familia? ¿Qué podría hacer? Pues bueno, precisamente puedes dejar la institución de tutor en el testamento. Recordemos que el tutor, es una figura del derecho que seguramente hablaremos en otra cápsula, pero podrías ver incluso alguna persona que fuera, no necesariamente se necesita ser familiar para ser tutor. Entonces, si tuvieras por ahí alguna persona cercana a amistad y demás que pudiera hacerse cargo y que aceptara evidentemente esa responsabilidad, pues la puedes instituir así en el testamento. ¿Sale? Entonces, pues creo que ahora sí ya no hay más preguntas y pues siendo así, Dani, muchas gracias igual. Recuerden vernos, como ya nos dijo Dani, todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde. Los esperamos aquí en estas cápsulas de Derecho en Vivo. Por lo pronto, pues tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, no parren demasiado porque seguimos en pandemia, sigan cuidándose porque esto todavía no se ha terminado. Y pues los esperamos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye, Dani. Hasta luego. Bye.